Seguridad social en trabajadores contratados por días. Los trabajadores que laboran por días deben estar afiliados al sistema de seguridad social bajo unas reglas especiales siempre que durante el mes laboren menos de 30 días y devenguen menos de un salario mínimo. Caso contrario deberán de pagar seguridad social plena. Quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Seguridad social por días. En el caso de los trabajadores que laboran por días, el costo de la seguridad social plena resulta más elevado, llegando a ser superior a los ingresos que el trabajador obtiene. Por ejemplo, en el caso de una empleada del servicio doméstico que apenas labora un día a la semana, en tal caso, lo que la empleada de servicio doméstico devengue en un mes no le alcanza para pagar la seguridad social, lo que impide que muchas personas puedan acceder al mercado laboral formal, aspecto que el gobierno solucionó permitiendo el pago de seguridad social por días dirigido a los trabajadores que laboran a tiempo parcial. A continuación expondremos con detalle el tema relacionado con los aportes a seguridad social cuando se labora por días o a tiempo parcial de acuerdo con el decreto 1072 del año 2015. ¿Cómo se paga la seguridad social cuando el trabajador labora por días? Por regla general, la seguridad social se debe pagar sobre una base mínima equivalente al salario mínimo mensual. Pero para el caso de trabajadores que laboran a tiempo parcial por días, se permite pagar la seguridad social por semanas. Para que ello sea posible, se debe cumplir con las siguientes condiciones: que se encuentren vinculados laboralmente mediante un contrato de trabajo, que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días, que el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Si el trabajador labora un día a la semana, por ejemplo, pero devenga un salario mínimo o más, debe pagar seguridad social plena. Se entiende por seguridad social plena el hecho de cotizar a salud, pensión y riesgos laborales sobre la base general que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, ¿qué se debe pagar por seguridad social cuando se trabaja por días? Los trabajadores que laboren por días deben pagar pensión, riesgos laborales y subsidio familiar. La pensión y el subsidio familiar se pueden pagar por semanas sobre el ingreso efectivo. Los riesgos laborales se debe pagar sobre un salario mínimo legal mensual vigente y por el mes completo. No se debe pagar la salud, de manera que el trabajador puede estar afiliado al régimen subsidiado o, como dicen, en el SISBEN. En cuanto a pensión y el subsidio familiar, se debe pagar lo siguiente según el número de días trabajados en el mes. Y es así que entre 1 y 7 días se paga una cotización semanal. Entre 8 y 14 días se paga 2 cotizaciones a la semana. Entre 15 y 21 días se deben pagar 3 cotizaciones semanales. Más de 21 días se paga cotizaciones mínimas semanal, 4 cotizaciones mínimas semanales que equivalen a un salario mínimo legal mensual vigente. Como se puede observar, este tratamiento especial solo aplica para quienes trabajan hasta 21 días en el mes, pero si trabajan más se debe pagar la cotización completa. En todo caso, se considera que si el trabajador labora más de 21 días al mes, pero menos
del mes completo y su ingreso es inferior al salario mínimo, se cumplen los requisitos para que no se pague salud y el trabajador pueda seguir en el régimen subsidiado, aunque deba pagar la cotización completa a pensión. ¿Quién debe pagar la seguridad social de los trabajadores que laboran por días? El empleador es el responsable de afiliar al trabajador al fondo de pensiones y a la ARL y a la caja de compensación familiar. El empleador debe cubrir la totalidad del pago de la ARL y la caja de compensación familiar. El aporte a pensión debe hacerlo tanto el trabajador como el empleador, debiendo el trabajador asumir el 4% y el empleador el 12%. ¿Qué pasa con el trabajador que trabaja por días con varios empleadores? Es el típico caso de las empleadas de servicio doméstico que laboran para diferentes empleadores, un día a la semana, donde el lunes trabaja en una casa, el martes en otra casa, el miércoles hace aseo en una oficina, etcétera. Allí tenemos 5 empleadores, como por ejemplo, en tal caso, cada empleador es diferente y cada uno de ellos hará lo expuesto aquí en lo que se estamos refiriendo, y para ello es preciso que la empleada del servicio doméstico esté afiliada al mismo fondo de pensiones para que cada empleador realice allí la cotización correspondiente. El aporte a seguridad social por día se aplica a los trabajadores que laboran medio tiempo o media jornada. Escuchen, si el trabajo por medio tiempo se hace por periodos inferiores al mes, sí se aplica, pero si el trabajo se hace por el mes completo, en el criterio no se podría, por cuanto labora un mes completo, solo que media jornada, y el requisito para acceder a este tratamiento especial es laborar menos de un mes y no todo el mes, pero sí media jornada. Otra pregunta: ¿qué beneficios se aplican para los trabajadores que laboran por días? El trabajador que aplica a lo expuesto puede cotizar a pensión, está cubierto por riesgos laborales y el subsidio familiar, pero no está cubierto por las prestaciones económicas que ofrece el régimen contributivo de salud. Es decir, que como no se cotiza a una EPS, no habrá lugar al reconocimiento de incapacidades laborales de origen común ni a la licencia de maternidad. Sí tendrá derecho al reconocimiento de incapacidad de origen laboral por cuanto se está cotizando a la respectiva ARL. Ahora bien, ¿qué sucede con las incapacidades o la licencia de maternidad? Como las incapacidades por enfermedad de origen común y la licencia de maternidad es reconocida por la EPS, en este caso no se cotiza a una EPS, no habrá forma de que el sistema reconozca dichos pagos. Luego surge una pregunta: entonces, ¿quién las paga? En el criterio, el pago de estas incapacidades y la licencia de maternidad deben correr por cuenta del empleador o empleadores, puesto que la ley no eximió de dicho pago, y la incapacidad y la licencia de maternidad no suspenden el contrato de trabajo, por lo que el empleador debe seguir pagando el salario que le corresponda. ¿Qué sucede con los trabajadores que trabajan el mes completo pero que no devenguen un salario mínimo? En este caso, el trabajador debe estar afiliado a salud, pensión, riesgos laborales, y la cotización se debe realizar sobre un salario mínimo mensual vigente, y como el salario es inferior al mínimo, cada una de las partes debe completar lo que le corresponda. Ahora bien, ¿qué normas regulan la seguridad social de los trabajadores que laboran por días? Este tema fue desarrollado en el decreto 2616 de 2013, que luego fue compilado por el decreto único 1072 de 2015 a partir de su artículo 2,
21641. Seguridad social de empleadas domésticas por días. Las empleadas domésticas que laboran por día están sujetas a las mismas reglas sobre el aporte a seguridad social antes explicadas. Esto aplica para todos los trabajadores que laboren por días sin importar el sector o tipo de empleo. ARL por días. Los trabajadores que laboran por un periodo inferior a un mes también se afilian a la ARL por días, pero de acuerdo al decreto 1072 de 2015, el ingreso base de cotización será el salario mínimo mensual, incluso si el trabajador devenga menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Seguridad social por días en trabajadores independientes. Los trabajadores independientes no pueden cotizar a seguridad social por días, en razón a que lo expuesto anteriormente solo aplica a trabajadores con una relación laboral, requisito expresamente contemplada en el decreto 1072 de 2015. En consecuencia, el trabajador independiente que labore por días debe cotizar el mes completo siempre que sus ingresos sean iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, pues así devengue menos del salario mínimo, no tiene la obligación de cotizar como independiente. Espero le haya servido de ayuda este video. Les recuerdo, mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo video.